Hola, hola, muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo. Nosotros somos eh, Víctor, Yael y Carla. Y bueno, estaremos hablando en el podcast de Conociendo México. Bueno, nosotros estaremos hablando principalmente sobre la conformación del Estado mexicano como una república federal, que es la que tenemos actualmente, y pues tenemos que saber técnicamente toda la historia de cómo llegamos a esto, ¿no? Así que como introducción, pues en estos temas conoceremos un poco más sobre el primer imperio que estuvo en nuestro país después del fin de la independencia, quién lo dirigió y qué causas trajo en ese imperio. También los diferentes bandos que existieron en el país, como principalmente fueron los conservadores y liberales. También otra forma de república centralista y federal, donde se instaura el capitalismo. También se hablará de estos temas para tener un poco de información más detallada, como por ejemplo los territorios que se vendieron en esos tiempos para pagar la deuda externa que teníamos en el país, algunas constituciones que puede que no sabías de su existencia, o personajes que fueron importantes para la historia de nuestro país, aunque seguramente no los conocías. Y bueno, como de primeras, pues hablaremos sobre el primer imperio mexicano, el cual lo presentará mi compañera Carla. El primer imperio mexicano es el nombre que se le dio a México independiente bajo el régimen del emperador Agustín de Iturbide. Después de que el imperio napoleónico invadiera España en 1807, los conservadores mexicanos y los ricos terratenientes apoyaron a la familia real de los Borbones de España. Se oponían a la política napoleónica relativamente liberal. Esto formó una improbable alianza en México, los liberales con la idea de formar un México democrático y los conservadores con la idea de que México tuviera un monarca Borbón. Estos elementos acordaron que México ya debería de ser una república, un país independiente. Eh, el hecho de que España estuviera débil por el ejército de Napoleón, Miguel Hidalgo declaró el grito de Dolores en 1810. Esto dio inicio a la independencia de México, una guerra que duraría muchos años. El primer documento oficial de la independencia de México fue el acto solemne de la Declaración de Independencia de América del Norte, firmado en 1813 por el Congreso de Anáhuac. Después del fusilamiento de Miguel Hidalgo, la independencia se llevó un poco más pacífica, esto por varios personajes que estaban de acuerdo principalmente por el realismo, pero viendo la debilidad de la metrópoli, vieron muy favorable que México fuese independiente. Después de la declaración de independencia de México, el Parlamento mexicano decidió que Fernando VII gobernara México, tanto México como España, pero decidieron que estas dos se gobernaran de dos maneras diferentes, es decir, que tuvieran sus propias leyes, pero también sus propias oficinas legislativas. Pero Fernando VII no estaba de acuerdo a que esto fuera así, ya que él no consideraba que México ya fuera independiente. Así que había una ley que decía que si el monarca no estaba de acuerdo, se buscaría otro monarca europeo. Pero como no pudieron conseguir uno, México llegó así a Agustín de Iturbide, que lo declararon el monarca de México. Pero su imperio fue muy corto, duró 9 meses. Fue así hasta que llegó un decreto que mencionaba que este nombramiento era una medida temporal en lo que conseguían otro monarca europeo para gobernar México. Como facciones en el Congreso comenzaron a criticar fuertemente a Iturbide y a sus políticas. El emperador decidió disolver el Parlamento el 31 de octubre de 1822, por lo que enfureció a Antonio López de Santa Anna, comandante de la guarnización en Veracruz. Este y sus tropas se rebelaron en contra de Iturbide y luego declararían una república como forma de gobierno el 1 de diciembre de 1822. Posteriormente, Santa Anna y Guadalupe Victoria redactaron y firmaron el Plan de Casamata, que consistía en eliminar la monarquía y sustituirla por una república. Gracias, compañera Carla. Se agradece tu participación. Y bueno, nuestro compañero Víctor nos hablará sobre la República Federal. Sí, muchas gracias compañero Yael. Ahora les contaré un poco sobre la República Federal.
Bueno, esto se instauró en el año de 1846, en agosto. Durante este periodo, bueno, durante esta fecha, el presidente de México que tenía era Mariano Salas. Lo que hizo durante esa fecha, y lo peor que pudo haber hecho, la verdad, fue restaurar la Constitución de 1824. Durante ese tiempo que se restauró la Constitución de 1824, el país tuvo de nuevo problemas de inestabilidad económica, aunque siempre en ese tiempo lo seguía teniendo. Este problema generó problemas internos y externos, o sea, fuera del país. Estos problemas fueron los principales en internos, fue la guerra de reforma y venta de una parte de lo que tenía el país en ese tiempo, que fue la mesilla, y también la creación de la Constitución de 1857. En conflictos exteriores principalmente fueron dos invasiones que recibió nuestro país, que fue la invasión estadounidense y la francesa. Estas dos crearon muchísimas pérdidas de lo que se imaginan, que obligó al país a perder más de la mitad del territorio. Ahora, un dato interesante fue que durante la República Federal estuvieron 14 presidentes y el último que tuvo fue José Joaquín de Herrera. Y bueno, aparte de este dato, esta república desapareció en 1863, en julio, la cual cambiaría a un gobierno monárquico que sería dirigido por Maximiliano de Habsburgo. Esto ya sería en la segunda república, el segundo imperio, no república. Bueno, ya después de esto seguiría la primera república centralista. Esta república fue instaurada con la organización política en la que se haría una nueva nación después del Imperio Mexicano. Esta desaparecería y ya no existiera imperio según, pero este gobierno fue creado principalmente por el clero y los militares, en la cual ellos saldrían principalmente beneficiados porque seguían teniendo sus riquezas que poseían desde tiempos pasados, y también solo fuera dirigida por una persona, es decir, que los demás estados los elegiría el tipo presidente. Ahora, existían diferentes ideas entre los centralistas y federalistas, que eran los tipos líderes en ese tiempo, en la cual se basarían principalmente en mejorar la economía y sectores sociales que tenía el país. La propuesta principalmente de los centralistas era seguir que el clero y el ejército siguieran teniendo los mismos privilegios que antes, y el de los conservadores era mejorar la economía, pero que el clero era el que tuviera el máximo poder. Este tipo de ideas ocasionó que los dos bandos tuvieran una guerra en la cual duraría un par de años. Aparte de la instauración del federalismo, no era solo que los estados fueran libres y soberanos, sino que también se instauraría el capitalismo de cualquiera de los dos bandos, ya sea federalismo o centralistas. Ahora, la situación del país no se logró establecer en el tiempo que las personas lo tenían pensado, por la guerra que tenían. En sí, era eso el problema. Ahora, las personas en ese tiempo, los ciudadanos, se podría decir, bueno, si eran ciudadanos, pensaban que todo lo que estaba sufriendo entre problemas económicos, terremotos, enfermedades y todo eso, era porque lo mandaba Dios. Y por las leyes de los federales, el clero era el que más estaba afectado. Y las personas creían que era Dios el que los estaba mandando a castigar por no seguir teniendo las mismas reglas que tenía el clero anteriormente, lo cual creó revueltas sociales. Eso sería todo en parte, y espero y les haya gustado. Gracias, amigo Víctor. Tu información, como siempre, es de gran utilidad. Y bueno, para seguir con esto, nuestra amiga Carla hablará de nuevo sobre el siguiente tema. El segundo imperio mexicano. Este fue el resultado de la segunda intervención francesa en México, iniciada en 1861, ayudada por conservadores mexicanos, tanto militar y políticamente. Al tomar la capital el 10 de junio de 1873, las fuerzas francesas inician las gestiones contra los políticos conservadores para instaurar una monarquía, dejando atrás la República Liberal. Eliminando el gobierno
de Juárez y por motivo de la entrada del ejército francés en la capital, inicia el Imperio de Habsburgo en México. ¿Cómo le dieron el trono a Habsburgo? Varios conservadores viajaron hasta el castillo de Miramar para ofrecer la corona a Habsburgo. Él aceptó siempre y cuando el pueblo mexicano estuviera de acuerdo con que él gobernara o fuera el monarca de México. La comisión pues engañó a Habsburgo, ya que solo mandaron firmas de estados en donde el ejército pues estaba quedándose o había en estados que había tomado el ejército francés. Pues Habsburgo sí tomó el trono. Cuando llegó Habsburgo a México, pues los recibieron tanto a Carlota, su esposa, y a él pues con mucho disgusto, ya que muchas personas no estaban de acuerdo que Habsburgo fuera el nuevo monarca de México. Llegan a México el 12 de junio de 1864 y pues desde ese día Habsburgo pues gobernó México de una manera que los conservadores pues no querían. Habsburgo siguió una línea liberal durante su corto periodo de gobierno, mantuvo de pie la mayor parte de leyes liberales decretadas durante la Guerra de Reforma. Su gobierno estuvo más dedicado a luchar contra la administración republicana de Juárez, coexistente durante el Segundo Imperio Mexicano. Y en su gobierno, la división territorial del país durante el Segundo Imperio Mexicano quedó instituida en 50 departamentos. Este imperio acabó hasta que Habsburgo finalmente fue fusilado el 19 de junio de 1867. Gracias, amiga Carla, por participar de nuevo. Sí, así es esto. Antes era pura muerte, traición y demás. Así que esperemos que eso no se repita. Y bueno, yo ahorita estaré hablando sobre la instauración de la República Federal que tenemos hasta el momento. Bueno, para ir empezando, la República Federal se instauró, bueno, como que se creó, por decirlo así. Bueno, no se creó, pero el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esto un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluir el primer imperio mexicano, de Agustín Iturbide, y que México se declarara como una nación independiente. Debido a lo anterior, el 1 de abril de 1824 se inició el proyecto de Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes, teniendo como título Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos, y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Federal Española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes Reunidas de Cádiz, durante el primer periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte, impuestos por el ejército francés, como el de la Carta de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787. Por otro lado, se considera este documento como el resultado de la Guerra de Independencia, cuyos conceptos trascendieron hasta la Constitución de 1917 que nos rige hoy en día. Ejemplo de esto son la soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. Así, la representación de los 3 modelos, la española, la colonial y la estadounidense, sé que no éramos creativos en crear nuestra constitución, dio como resultado el sistema judicial muy peculiar en el texto aprobado por el Congreso Constituyente y promulgado el 4 de octubre de 1824. Algunos de los artículos más significativos de los primeros 6 declaran a los Estados Unidos Mexicanos como país libre e independiente, establecen los alcances de territorio, al cual nos robaron mucho Estados Unidos, como ya saben. Declaran a los Estados proclaman una sola religión,
la cual creo que era la cristiana o católica, definen los estados de la República y anuncian la división del Supremo Poder de la Federación como su ejercicio. Para su ejercicio, perdón. En legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sabes? Ya como para ir concluyendo con todo esto, pues nuestra conclusión sería que a lo largo de la historia de nuestro país, actualmente llamado Estados Unidos Mexicanos, que como dato curioso le robamos Estados Unidos a Estados Unidos de América. O sea, ellos nos robaron nuestro escudo, la cual es la águila, nosotros le robamos el nombre. Existieron distintas formas de gobierno desde que somos independientes, como por ejemplo, y como ya dijimos, un imperio, una república federal, otro centralista, y así y así hasta por fin llegar a la que ahora tenemos. Este fue un proceso muy largo y lleno de inestabilidad económica, lleno de traiciones, lleno de alianzas, lleno de tratados, guerras, etc. Sin embargo, aunque ahora siguen habiendo muchos problemas, como ya saben, de corrupción y todo eso en nuestro país, ya no estamos tan mal como antes, ya estamos un poco más estables, por decirlo así, y es gracias a los grandes personajes que han existido durante nuestra historia. Y gracias a esto, pues esperemos no repetir los mismos errores del pasado, que es por eso que estudiamos la historia. Y pues bueno, eso sería todo. Se los agradecemos de parte de mi compañero Víctor y mi compañera Carla. Adiós.